¿Dónde hemos llegado? Estamos en el ayuntamiento. Que está justo aquí detrás. Detrás nuestra. Detrás sí. nuestra. Este es el ayuntamiento de Copenhague y enfrente nuestra hay una plaza enorme, que es la plaza del ayuntamiento. Que ahora os damos una vueltecilla. Exacto, donde está el Hotel Palace, una de las entradas del Parque Del Tivoli, Tivoli. que acabéis de ver la entrada del parque. Que abre Solo la entrada. porque abre mañana, no podemos ir. En fin, mira, tenemos la excusa perfecta para volver a Copenhague. Eso sí, para que no os pase como nosotros, de abril a septiembre. O en la época de Navidad, que también abre durante esa Exactamente. época. De abril a septiembre o durante la Navidad a partir de finales de noviembre. Básicamente, antes de hacer el viaje, mirar su página web para ver si va a estar abierto o no. Y para que no nos pase como nosotros. Porque hay un desastre. varios momentos durante el año que cierran. Sí. Para cambiar, digamos, de Temporada. De temporada, exactamente. Mientras que montan todos los escenarios y todas las estas. Bueno, que está muy bien, pero a lo que vamos. Que pues sí, porque El ayuntamiento. nos hemos desviado, nos hemos ido a otro lado. Se nota que nos da rabia no poder entrar, ¿verdad? En fin, el ayuntamiento de Copenhague, el que veis aquí es nuevo, del siglo Digamos, XVIII, sí. porque la ciudad de Copenhague, la pobre, ha pasado por un montón de incendios. 2 veces se incendió completamente y por esa razón, cuando hicieron el ayuntamiento nuevo, pusieron una arma protectora. Unos dragones. Efectivamente. Exactamente. Y justo aquí Que detrás, son estos que estos ves. señores que tenéis aquí, Sí. tenéis estos 3 dragones. Ahí, gracias Víctor. Estos 3 dragones. Estos 3 dragones, no me salen. Son los protectores del fuego. Y se pusieron ahí para que protegiese el ayuntamiento de los incendios. De momento ha funcionado. Otra cosa curiosa que tiene el ayuntamiento. A ver si os podemos enseñar. Ahí arriba del todo, Ahí está. en la esquina del de donde está la pequeñita torre, a la izquierda, detrás de la figura, esa cosita que se ve allí es un oso polar. ¿Y por qué hay un oso polar en el ayuntamiento de Copenhague si en Dinamarca no hay osos polares? Muy fácil. Porque Groenlandia. No, Sí. dilo tú, cuenta. porque Groenlandia pertenece a Dinamarca y es, digamos, un guiño a esa zona que Víctor y yo no conocemos, pero bueno, quién sabe, algún día. Pues hombre, ya que estamos aquí cogiendo fresco, cogiendo frío, pues luego Oye, podemos seguir. Ya estamos yendo para preparados, acá. así que nada. Por cierto, a la torre del ayuntamiento, que es el edificio más alto de Copenhague, gracias a los 105 metros que tiene su torre, se puede subir. Hay que pagar aparte, son 300 escalones y la vista creo que es bastante chula. Creemos que hoy no se puede subir por el aire que hace. Sí, porque hemos pillado un temporal de viento estos días. Y aquí cuando hace aire, es decir, muchos días al año, en verano, Hace aire. Cuando hace aire y, Pero de verdad. y cierran Todo. todo lo que es subir a las torres y esto. Bueno, Pero bueno. a ver si hoy tenemos previsto subir a uno, que es la Torre Redonda, otro de los símbolos de Copenhague, Exacto. pero de momento sí nos hemos informado, ya está abierta y os vamos a poder enseñar las vistas de Copenhague desde arriba, porque además hemos pillado un día de sol hoy, fantástico. Eso sí, hace un frío de la que leche. es decir, que el calor, que el sol no te engañe. Que el sol no exactamente, pero bueno. Pues nada, vamos adentro también a enseñaros el hall, que es súper curioso, y a ver si vemos el reloj astronómico. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Pues de la plaza del ayuntamiento, que la tenemos justo detrás, Sí, nos hemos vendido a la calle Stroger. Stroget, que es una, digamos, un palabro. Digamos que es la calle principal de las compras de aquí de Copenhague.
Sí, que dicen los de por aquí, que es la calle comercial más larga de Europa, ¿no? Nosotros tenemos serias dudas, pero Pues bueno. hombre, comparado con Oxford Street y demás... No lo hemos medido. Y algunas en Madrid, y algunas, no sé, pero bueno. Pero bueno, creemos que tiene un poco de trampa, porque Stroget significa entramado de calles. Y esto no es una calle recta hacia adelante, sino es, como veis, una calle principal con todas las tiendecitas a los lados, pero tiene varias bifurcaciones, ¿sí es así? Sí. Sí, bifurcaciones a todos lados. Y empieza en la plaza del ayuntamiento, que está aquí, y termina en una plaza, en la plaza más grande de ¿Aquí Copenhague. termina? No. Y termina en la plaza más grande de Copenhague, que estuvimos el otro día, en Kongens Nytorv. Sí. A ver si llegamos hasta el final de la plaza. Venga, vamos a ver. Llegaremos Sí, y así os enseñamos todo lo que hay por aquí, las tiendecitas, los cafés y demás. Salimos. Vamos a llevar al vikingo. Estamos buscando un imán para nuestra colección. Sí. Y me ha encantado el vikingo. Porque cada ciudad que vamos hay que comprar imán, como sea. Como sea para la colección. Que se lo digan a Anita. Que lo tengo loco, Víctor. Lo doy una turra. Pero este me ha gustado. No, es chulo. A ver, no es de los típicos, digamos. Es que eso es lo que nos gusta a nosotros. Claro, que los exactamente. imanes no sean los típicos, por ejemplo, la sirenita, que está muy bien. Yo no digo nada. Pero a mí me mola más el vikingo, porque estamos en la tierra de los vikingos. Ahí está. Así que me parece que Pues se nada. viene con nosotros para casa. A la buchaca. ¿Qué hemos encontrado, Anita? Otro mercadillo de Navidad. ¿Y dónde vamos a ir? Al mercadillo de Navidad. Caminando desde la catedral de Copenhague, que acabáis de ver, que por cierto, un cotilleo. En esa Cuenta, catedral se casó Los príncipes de Dinamarca. Dinamarca. Así que habéis visto que es muy sencillita, pero la verdad que vale la pena verla y es gratis la entrada. Así que caminando desde allí tenemos La torre redonda. redonda. Más o menos. en ¿Qué es milanés. esta? Que es esta que está aquí. A Y- ver si Víctor las enseña. Y vamos Tírala a por ahí. ir ahí arriba. Arriba del todo. Sí, ahí vamos a subir. Sí, la torre redonda, el nombre está clarísimo porque es. Y esta torre la construyó un rey que se llamaba Cristian IV y la construyó sencillamente por una razón. En el siglo XVII. Efectivamente. Porque el Menda quería, Sí, el Menda quería, nunca mejor dicho, quería que hubiera un observatorio en la ciudad. en la ciudad. Entonces, Y de hecho es el observatorio más antiguo en funcionamiento que hay del mundo. que hay del mundo. Ahora vamos a subir, la entrada cuesta 40 coronas a día de hoy y para subir ya veréis que es una subida bastante especial porque es en espiral. Sí, y por eso sí, es una subida curiosa, digamos, porque es muy ancha, no es de estas torres Estrechas, con escaleras de caracol. eh, Bueno, creo que tiene un par de sí. pequeñas escaleras, pero bueno. Cuando llegamos arriba sí, creo. Y Pero eso tiene- durante todo el camino son así, en espiral, pero muy ancho, digamos. Hay que dar 7 vueltas y media. Eso. Y tiene una razón porque esa espiral es muy ancha. ¿Víctor? No, es que él lo sabe también. No, pues porque el rey quería subir en Muy vago. caballo. Quería subir en caballo y entonces pues le hacía falta que la torre fuera muy ancha para que pudiera subir. Vamos, que era un vago. Pues sí, Y decía, ¿yo subir 7 y media? que me cuenta. ¿Que soy el rey? No. No, me la hacéis anchita que puedo subir hasta arriba con el caballo. Dicho y hecho. Arriba hay un telescopio que todavía es el que, como bien dijo Víctor, funciona y es del año 1929. Así que nada, vamos para arriba del todo y encima os vamos a enseñar toda la ciudad de Copenhague. Vistazas. Adiós. Used to this, I thought it would scare me. I thought it would scare me to let you in. But I was paper thin, you saw right through me and I gave in. My mind was occupied. Qué morena. ¿Cómo vamos, morena? Pues hemos
subido las 7 rampas y media, el primer tramo de escaleras. Un tramo pequeñito de escaleras muy anchas, si bien, Sí, muy fácil. bien. Y estamos esperando, Sí. porque para subir el último tramo de escaleras, Es un tramo tan estrecho de que Sí. básicamente no caben dos personas a la vez. ¿ves? Ahora nos toca esperar 2 minutos 36 segundos Sí. a que el semáforo se ponga en verde y podamos subir a la torre. Ahí está. Así que estamos esperando. Estamos esperando 1 minuto 56. Sí, esto también viene bien para descansar un Pues la poquito, verdad es que sí, digamos. porque tanta rampita, ahora Entre entiendo la- yo lo de subir a caballo. No lo he visto ni nada. Venga, Anita, que nos vamos. Ante vosotros, la ciudad de Copenhague. Mira qué día, más hemos pillado justo el día perfecto. Se ve todo, ¿eh? Salud, Anita. Lo hemos conseguido. I could run forever to get a minute, just a minute of your time. If this is what it's like, I could get used to late nights dancing. ¿Qué tal? Pues nada, aquí vamos, bajando. La verdad es que se sube mejor que se baja, pero La bueno, verdad que sí. hay que ir frenando. ¿Qué tal os ha parecido las vistas? Es chulas, ¿eh? Son chulas, sí, vistazas. Que por cierto, los dos tramos de escalera que habéis visto no son Sí. largos, ¿eh? No, para nada. El- Según va subiendo, el primer tramo de las escaleras grandes son 27 escalones. Y luego, cuando llegas al descansillo, digamos, donde está el semáforo, semáforo? hay 31 escaloncillos. O sea Eso sí que son estrechos, pero se suben en un momento, nada. Eso sí, al bajar despacito, porque nosotros Sí. nos hemos hasta mareado de tanta vuelta. Sí. Pero bueno, seguimos bajando y seguimos recorriendo Copenhague. Hala, hasta ahora. Adiós. Venga, Anita, que ya está aquí. Ya Una de está las aquí. cosas que hay que hacer en Copenhague, comerse un perrito caliente. Y este puesto que está aquí, que está pegadito a la... Este puesto que está aquí, Hannibal, está justo pegado a la Torre Redonda. Sí. Y nos lo recomendaron y la verdad es que a ver qué tal. Uy, el Que perito. claro, después del... ¿De qué? Sí, sí. ¿No? Claro, después de subir y bajar, pues entra hambre y Hay que reponer entonces fuerza. hay que reponer fuerzas y vamos a ver. La verdad que tiene una pinta estupenda, Con mirad. pickles, con Pepinillo, con pepinillo, gracias. cebolla, mostaza, cebolla picada y la salchicha que es típica de aquí. Y el pan no es el típico del perrito caliente, ¿eh? Mirad, con semilla. A ver qué tal está esto. ¿Me vas a grabar conmigo? Por supuesto. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Cuéntanos. Venga, Muy bueno, estamos esperando. porque Estamos no esperando. tiene nada que ver con los perritos calientes que nosotros conocemos. Ah, de Nueva York y demás. Nueva ¿no? York o cualquier ciudad, porque es una salchicha de carne, no de cerdo, de carne asada. Y ahora mi plato favorito, pickles. Bueno, pues si queréis, ya sabéis dónde conseguirlo. Place I could get used to long drives, cab rides. Your place I could get used to be fighting just for the hell of it. Ya estamos por aquí. Ya estamos en el Palacio de Christianborg. Sí, que señor. Vamos a verlo. Así de paso, estamos también metiditos y Calentitos. y calentitos. Para recuperarnos un poco que la sangre fluya a través del frío. Del fresco que hace en la calle. Nos Pero hemos bueno, venido a la pequeña isla de Slottholmen, donde se encuentra este palacio y varios museos. Esto era el palacio donde vivía la familia real hasta que se quemó, desgraciadamente. Ahora viven en Amaliensburg, porque el edificio es de se quemó el palacio. el palacio. No perdón. no la familia real. Sí, es que me explico como un libro cerrado. Sí, sí, es que no, es el frío que Bueno. no, vale. Pues eso, el edificio Sí. actual es de 1907 Sí. y aquí se Ya encuentran el Parlamento. la oficina del primer ministro Ujú, y el Tribunal Superior de Justicia. exactamente. Se pueden visitar varias zonas. En la entrada está incluido
los salones de estado, los establos, las cocinas, las ruinas de los antiguos palacios y la capilla, que esa... La capilla creemos que está cerrada. Sí, no lo hemos leído, pero si no nos la podemos enseñar, pues lo sentimos mucho en el alma. Pero Bueno, sí os vamos a enseñar todo todas lo las demás demás, zonas. efectivamente. Una cosita que se me está ocurriendo ahora mismo. Venga. Si queréis visitar este palacio, no es obligatorio comprar Exactamente, entrada para todo. Para todo. Cada zona, digamos, que tiene su precio. Exacto. Puedes comprarlo individualmente o puedes comprarlo conjunto, que ¿Qué es lo que vamos a hacer como nosotros? es habitual, sale bastante más barato comprarlo todo conjunto, que no sumado uno a uno. Pero vamos, digamos. que si nos interesa ver cualquier zona, pues Exactamente. por ejemplo, los salones de estado, No pues me- solo pagáis el precio solo, y ya está. Solo eso y ya está, exactamente. Así que nada, vamos a ver la visita y os enseñamos qué tal todo esto por dentro para cuando vengas a Copenhague. Exactamente. Chao. Hasta ahora. Aquí está lo que os decíamos. Sí. El billete combinado, que es el que vamos a comprar Víctor y yo, son 175 coronas hoy, vale, a día de hoy. 175 Y puedes visitar estas 4 zonas. Las salas de recepción, la cocina real, las ruinas y los establos. Porque la entrada a la capilla es gratis. Ah, vale. Y si lo queréis por separado, esto es lo que vale cada uno. ¿Qué pasa, Viquillo? Vamos quitando las bolsitas de plástico. Sí, es que aquí en el palacio, Sí, te piden que te pongas eso, en el pie sí. bolsitas de plástico para proteger los suelos y las alfombras. La gente que haya estado en el Summit de Nueva York Sabrá de lo que estamos sabrá hablando. de lo que estamos hablando. Pero como yo le digo a Víctor, el Summit tenía un sentido porque los suelos eran de cristal. Sí. Pero bueno, aquí también lo puedo entender porque así protegen las alfombras y el suelo de madera. Pero bueno, parte de la visita. ¿Quién está ahí dentro? El monstruo de un castillo. No, no hay nada. Venga, vamos. Cuidado con la cabeza. Just another cliche, but who cares anyway? I could get used to
Víctor está impaciente. Venga, vamos. Venga. Venga. Bueno, Víctor, ¿dónde Vamos. estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en un Mercadillo de Navidad. Porque Sí. en la época que estamos viniendo, pues está... No es Navidad, pero no es está Navidad, casi. pero está esto puesto ya. ¿Y vamos Así a probar? Y vamos a probar unos dulces típicos De aquí que tienen un de... nombre así bastante... Así, a lo bruto, Eh. perdón por la pronunciación, Flor... Me estás tapando, Víctor. Flor de bordel. Flor de bordel. Flor de bordel. Como nos oiga un danés, te van a echar el país. Así que venga. Bueno, son como estas cositas que tenemos aquí. Víctor lo ha pedido de chocolate negro y yo lo he pedido de mazapán. Tenemos tres, lo sabemos, pero es que la oferta... La oferta era así y si no da igual. Pues Sí, es eso. 3 por 50 coronas, si no me quedo. Un chico súper agradable argentino que está por ahí atrás. ¿Qué opinión te merece? Oh, es como nube. Ah, es como nube, digamos. suavecito. Ah, bueno. Pues nada, creemos, por cierto, que esto es todo el año, ¿eh? Así que ahora me toca a mí a comerlo. Venga. A ver, ay, que no puedo. Oh, eso. Tiene que salir. Venga. Bueno, Esta granita. o sea, nos tapa muchísimo, pero Víctor tiene razón, mirar. Mm. Es como una nube. Como nube por dentro. Sí. Está muy rico. Si ponéis por aquí, tenéis que probarlo. Ya sabéis. Flor del Bole, Más o menos, ¿eh? más o menos. En el súper los venden en cajitas, que lo hemos visto también. Este está muy rico. Venga. Seguimos, chao. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Estamos en los Jardines del Rey. Los jardines del rey del Palacio de Rosenborg. Efectivamente. Estos jardines están pegaditos al palacio que está a nuestra derecha. Ahora nos acercaremos para que... Bueno, se ve la torre del palacio aquí. Sí, ahí se ve. Se ve el palacio. Que este palacio fue durante muchos años la residencia de verano de los reyes de Dinamarca. Y ahora dentro hay un pequeño museo y también se exponen las joyas de la corona. Obviamente hay que pagar una entrada, nosotros no vamos a entrar en esta ocasión, pero sí nos vamos a acercar para que veáis lo bonito que es el castillo y os seguimos enseñando los jardines. La entrada a los jardines es gratuita y al castillo, bueno, pues se puede uno acercar. Used to late nights dancing my face. I could get used to long drives, cab rides, your place. I could get used to be fine just running. Y después de tanto caminar, toca comer. Yo me he pedido un wok con verduritas y Víctor se ha pedido una super mega hamburguesa que mirad qué pinta tiene. Mira. Esto es lo que se llama tener mala leche. Con patatitas asadas, tiene una pinta estupenda. Esta es la hamburguesa de la casa. Vale, esto no. Estamos enseñando simplemente lo que Lo que estamos comiendo. estamos comiendo. Exacto. Y esto es la hamburguesa de la casa. Para que cuando podáis venir, bueno, por cierto, Es verdad, mirad dónde Estamos- estamos, en una biblioteca comiendo. claro, Bueno, no es una biblioteca, se llama Paludan Bok y Café, que es súper conocido aquí en Copenhague. Y nada, que no nos enrollamos más y vamos a ello. Que aproveche. Pues se ha acabado. pues se ha acabado, sí. Se ha terminado el viaje a Copenhagen. Y Copenhagen. Copenhagen. Bueno, Copenhague. Realmente no tenemos ni idea de cómo hay que No decirlo. hemos conseguido aprender danés en 4 días. Imposible, ya lo Sí, decimos. sí. Así que nada, Copenhague a la española. Sí. Nos hemos pasado unos días bastante Sí, chulos. bien fresquitos, así para mantenernos Ni el frío. en forma. Ni el viento, que aquí es de otro nivel, Sí, han podido con nosotros. pero bueno, quedé muy bien. Así que Nada, esperamos que os haya gustado todo lo que habéis visto, estos vídeos que os Estos hemos ido vídeos. enseñando. que os anime a viajar a Copenhague, que sinceramente vale la pena. Para una escapadita de un par de días es perfecta. Sí, Y nada, si tenéis suerte de entrar al Tivoli, también. pues ya nos contáis qué tal. Porque ya ves que no... Nosotros casualmente... Fue misión imposible. Casualmente abre hoy. Hoy, a las 11. ¿Y dónde estamos este y yo a las 11? En el aeropuerto. Sí. Vamos, un timing perfecto. Sí. En fin, que otra vez será.
Así Pues que sí, nada, nada. nos despedimos. Gracias por acompañarnos y esperamos eso. Suscribiros abajo, que es gratis. Suscribiros, que es gratis, nos ayuda Muchísimo. No sabéis cuánto. Veros que os seguís suscribiendo. Que suben los numericos. Exacto. Y esperamos enseñaros otro rinconcito del mundo, donde nos perderemos por el mundo, ¿verdad? Ahí, exacto. Que sea muy, muy pronto. Sí. ¡Hala! Besitos. Enseguida. Adiós. Bye. Chao. Vum.